Vamos a presentar la pantalla. Bueno, voy a cancelarla porque el grupo 1, yo quiero saber, buenas tardes oficialmente, bienvenido a esta clase del día 22. No sé cuántas van, pero hay como 4 o 5 de fenómenos difusionales. Hoy viernes 22. Usted tiene una asignación de las secciones 3, 4, 5 y 6 del capítulo 2 como una manera de hacer esto un poco más interactivo, que ustedes investiguen, que ustedes participen, que ustedes traten, hagan un esfuerzo por entender, deben poderlo entender. Como ustedes vieron lo de este grupo, que es una diferencia muy poca con el ejemplo anterior, con la sección 18.2.2. Ok, poca diferencia. Y así ustedes desarrollan habilidades, no solamente de averiguar, estudiar, investigar, también de presentar y también de trabajo en equipo. Ese tiene un objetivo principal de trabajo en equipo y también de desarrollo de liderazgo, porque algunos tienen que tomar la iniciativa. Por eso yo no pongo a ninguno encargado. Porque si uno le pone a uno como encargado del grupo, se le quita un poco de sabor. O sea, ustedes 4 son un grupo y tienen esta asignación. Entonces vamos a ver cómo ustedes resuelven en cuanto a la asignación entre ustedes y la presentación y todo eso. Y alguien lo debe coordinar, porque si se queda lo loco, yo me doy cuenta que no hay coordinación y eso tiene parte de la evaluación y también del objetivo del curso, de que ustedes desarrollen el liderazgo, porque ustedes van a ser líderes, ustedes van a ser jefecitos, por lo tanto tienen que demostrar que tienen control de la situación y que les gusta. Okay, a veces esa es vocacional, el liderazgo a veces es vocacional, pero se estudia y se aprende, se puede desarrollar el liderazgo. ¿Okay? Bueno, tenemos una persona más. Déjame ver quién fue. Es difícil darme cuenta porque cuando entra, no entra no sé cómo entra, qué orden entra, si lo pone al final, ahí no sé. Entonces ustedes del grupo 1, que ya saben quiénes son, tienen el control, ustedes pueden presentar la pantalla y también pueden presentar otras cosas, pero tienen que presentar la pantalla, o pueden presentar en la pantalla el libro o cualquier otra cosa que ustedes hayan preparado, pero la pantalla de ustedes, así es que la pueden comenzar. Ok, yo voy a presentar, profesor. Ok, Daudi. Yo tengo que dársela. No, usted la coge abajo, usted va abajo y busca presentación. Ok, Ya se ve. sí, se ve. Ok, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a estar trabajando con lo que es la difusión con una reacción química heterogénea. Nuestro Ok. grupo está compuesto por Frailin Garavito, Edith Evangelista, Rux Zavala y Daurin Emeterio Uribe, quien le habla. Muy bien. Entonces, vamos a estar trabajando con la difusión con una reacción heterogénea. Para empezar, vamos a recordar que la difusión es un proceso físico irreversible que consiste en el flujo de una especie dentro de un material, donde las partículas se mueven de la región de más alta concentración hacia el área de menor concentración, hasta ya obtener lo que es una distribución uniforme. Y también, Una distribución, según una distribución, ok, una distribución sí, una de distribución uniforme. concentración, ok.
Sí. Entonces, también deberíamos recordar, según lo que usted nos ha explicado ya en la clase pasada, que las reacciones heterogéneas es cuando solo ocurre en un plano, en un lugar, y que ese lugar normalmente es la interfaz. Entonces, a continuación, consideremos un modelo sencillo para un reactor catalítico, como el que se muestra en la figura 18.31a, donde se lleva a cabo una reacción de 2A me va a dar como un producto B. Un ejemplo de una reacción de este tipo sería la dimerización catalizada por un sólido, en este caso el propeno. La Ok, dimerización, un momento. O sea, es la dimerización catalizada por un sólido. ajá, Y el que se va a dimerizar es el el propileno. propeno, Propileno, propeno, propileno, lo mismo, ¿verdad? sí, ¿Qué significa dimerización? sí, ahí va. La dimerización es una reacción química en la que dos moléculas idénticas o dos monómeros forman una estructura química única Oh, que es llamada dímero. ok, muy bien. Entonces, en la figura 18.31 vamos, bueno, tenemos el diagrama esquemático de un reactor catalítico en el que A se convierte en B. En este diagrama lo que tenemos es lo siguiente: un reactor catalítico por donde circula un gas A y donde se lleva a cabo una reacción de dimerización. Eh, ¿Dónde está la reacción? Está colocado del lado, en la otra diapositiva, pero la reacción es 2A me va a producir B, que es ¿Dónde esta que ocurre? se logra ver. ¿Dónde ocurre la reacción? La reacción ocurre como cuando entra el gas, como que rodea lo que es la esfera recubierta del material catalítico, y entonces ahí en esa interfase es que ocurre la reacción, En la superficie del catalizador. Muy bien. sí, en la superficie del catalizador. Ok. Entonces, déjame ver, me quedé. Que se puede considerar que la reacción es irreversible o instantánea, y entonces se obtiene en la salida un, un compuesto que va a estar, o bueno, un gas que va a estar formado por el dímero B que se formó por la reacción, y también los restantes de lo que es de la parte de A, del gas de A que no se convirtió. Ok. Entonces, se imagina que cada partícula catalítica está rodeada por una partícula gaseosa estancada, a través de la cual se difunde el reactante A hasta alcanzar la superficie catalítica. Correcto. Entonces, el producto B que se obtiene por esta reacción lo que hace es que se difunde en sentido contrario Se hasta va, alcanzar lo que es la corriente turbulenta del lo va. gas que está compuesto por A y B. Correcto. Muy bien. Okay. Aquí podemos ver en esta representación es un modelo del problema de difusión cerca de la superficie de una partícula catalítica que estábamos hablando anteriormente. Ujú. Aquí en la flecha de la parte de arriba se logra Ujú. ver lo que es el borde de la película del gas estancada hipotética, y Ujú. en la parte de abajo es la superficie catalítica donde ocurre lo que es la reacción de 2A me va a producir B. Ujú. Entonces, esta es irreversible y es también, o sea, es instantánea. Correcto. Entonces, en, en esta representación
lo que se desea es obtener una expresión para la velocidad local de conversión de A B. Cuando se conoce el espesor de la película de gas y también se conoce lo que es la concentración de A sub 0 y B sub 0. Para la situación que se representa en la figura 18.3b, hay un mol de B que se mueve en dirección de Z negativa por cada 2 moles de A que se mueven en la dirección de Z positiva. ¿Cuál es Z positiva? ¿Hacia dónde? Deja la figura. ¿Cuál es Z? Z ahí se logra ver en la parte izquierda. Z positiva es hacia arriba y Z negativa se ve que es... Míralo de nuevo. Z, ¿de dónde a dónde va? Ok. Z positiva va a la derecha y Z negativa hacia abajo. No. Parte de aquí de Z igual 0. Mira Z, ¿dónde está Z0? Arriba, profe. Ajá, en el punto arriba. Ajá, ¿y a dónde va aumentando? Hacia abajo. Hacia abajo. Sí, hacia abajo. Z en delta es lo máximo, porque delta es el espesor de la película. Eso que ustedes ven ahí donde están los puntos discontinuos, es ese borde de la película estancada, el borde de la película estancada. Dice película estancada. ¿Qué usted entiende cuando dicen que una película estancada? Está fija, o sea, está fijo, no hay está fijo, profesor, está dentro como de un... Esa película está alrededor de cada esfera del catalizador. Sí. Y una película diferencial, una película, y no se mueve por las fuerzas viscosas, que la frena, no se mueve. Entonces, una película estancada, más allá de la película, hay un flujo turbulento para todas partes. Sí. Recuérdese que la parte del fluido que está en contacto con la superficie no se mueve. Es un poquito más allá, tampoco se mueve. O se mueve muy poco y se le llama película estancada. Y a través de esa película estancada que tiene que fluir la masa, porque o sea, el flujo de la masa de A y de B, de los dos, a través de esa película. Ok, entonces, el dibujo que usted está viendo, Z positivo es hacia abajo. Y Z negativo es hacia arriba. Okay. Ahora, eso que usted está viendo ahí, dibujo, mire los dos perfiles que usted está viendo ahí, márquelo, señálelo por favor, las dos grafiquitas. Acá. Esa, la que tiene A es el perfil de concentración de A y la que tiene B es el perfil de concentración de B. Sí, usted se da cuenta que A es mucho arriba y 0 en la película. ¿Usted lo ve? Sí. Que va a la izquierda hacia 0. Okay. Y de B es al revés. También, pero tiene la misma, pero va, la de B es igual, pero va en sentido contrario. Una va aumentando. Debe decir que A, dentro de la película, A atraviesa toda la película. Y se va gastando. Pero eso dentro de la película hay vamos a decir, hay un lugar geométrico entre la película, entre el sólido del catalizador y el gas. Hay un punto que realmente dice que es instantánea e irreversible la reacción, pero A tiene que entrar cada vez que se gaste uno. A se vuelve dentro de la película. No es, ¿cómo lo voy a decir? Son, porque B, recuerden que B se produce, por lo tanto, B tiene que ir mucho abajo y se va alejando. Y porque se produce abajo, pero no entra el catalizador, o sea, no se mete, se queda en el aire, en el gas. Eso es dentro de la película donde ocurre la reacción.
Eso es infinitesimal, la película. No es una película de espesor importante. Prácticamente la película es donde ocurre la reacción, pero tenemos un perfil porque los dos tienen que atravesar la película. A para llegar al catalizador y B cuando se produce para alejarse del catalizador. Continúa, profe. Así, ¿eh? Ok, entonces, hay un molde B que se mueve en la dirección de Z negativa por Ujú, cada 2 moles de A que se mueven en la dirección de Z positiva. ujú. Entonces, por la estequiometría, sabemos que el número de moles de B en Z es igual a menos un medio del número de A en Z. Esta va a ser la relación que vamos a estar utilizando para sustituir y eliminar una de las variables en la ecuación 18.1 para poder seguir el problema. Entonces, cuando sustituimos esta relación en la ecuación 18.1, vamos a tener que sacar el factor común. Entonces, va a quedar como resultado que 1 menos un medio va a estar multiplicado por lo que es la fracción de A. Entonces, al despejar esta ecuación, tenemos que la densidad de flujo de A en Z es igual a C por la difusión de A en B sobre Difusividad, 1, difusividad, difusividad. sí, difusividad, Ujú. sobre 1 menos un medio por la fracción de A sobre por la derivada de XA sobre la derivada de Z. Ok, ¿de dónde salió 1 menos un medio XA? Cuando se sustituye Ujú. n es b, déjame ver, la fracción de b en z, sustituimos el valor acá para eliminar una de las variables. Ajá, Entonces, a este menos un medio ajá, va a quedar, sacamos factor común NA acá muy y bien. va a estar multiplicado por la fracción de A. Entonces de ahí que sale esta parte. Uno menos un medio XA, muy bien. ¿Y por Sí. qué, ¿Y por qué cambió la derivada parcial a derivada parcial a derivada ordinaria? Bueno, esa partecita no sabría responder esa, profesor. Bueno, ese diferencial es diferencial porque la fracción de A varía con Z, por eso es diferencial. Pero si usted coge los extremos, coge un delta. Ok. Y al coger un delta, la derivada ordinaria, la derivada parcial, se convierte en ordinaria porque el flujo es solamente en esa dirección. Recuérdense que se restringe el flujo a una sola dirección, que los componentes en las otras dos direcciones es cero. Como tiene componentes en las otras dos, no tiene componentes en las otras direcciones, esos son de las restricciones de los postulados de los modelos que estamos analizando. ¿Ok? La Ok. derivada parcial es que A varía con Z, pero ya se sabe, se explicó en el modelo anterior, cuando vimos en la introducción, que aquí tiene que haber una velocidad o un solo flujo y la variable espacial correspondiente. O sea, aquí la dirección es en Z, solamente se considera el flujo de A en Z, ninguna de las otras dos, ni Y ni X. Por lo tanto, puede pasar a derivada ordinaria. Ok. Muy bien. Bueno, hasta aquí en mi parte, lo dejo con mi compañero Fry, que va a seguir desarrollando la expresión para la velocidad. Ok. Bien, continúa. Continúa, Dauri. Fly, dame un momentito que sube el internet porque se cayó el móvil, entonces está subiendo. Estoy conectado desde el teléfono.
Tú Ok. puedes- ¿Quién es que sigue? Kelvin. Digo, Yo que sigo. Lo que pasa es que estamos esperando que el internet suba porque no quiere cargar la diapositiva que Daurin estaba presentando. ujú. Cuando ustedes tengan, hagan un trabajo. Cada uno quédese con una copia y así. Sí, la tenemos. La tenemos cada uno. Lo que pasa Ah, es, tú estás subiendo, tratando de subir tú. no. La está intentando subir porque yo estoy desde el teléfono. Él estaba en una computadora con el internet del teléfono. Ah, ok, ok, está bien. Bueno, pero ahorita estaban todos y salieron tres. tú puedes presentar porque ahora él tiene como problema el internet. Dale, sí, Edith, por favor. Y a todo el mundo se le está cayendo el internet, porque a mí también. Nosotros Sí. tenemos, nosotros tenemos, vamos a tener problemas todavía por un año más en ese asunto de la. Sí, a mí se me está cayendo el internet. Me dejas saber, Fraile, cuando tú puedas ver y a dónde te dejo. Se puede ver. Ve, sí, Sí, se está viendo, está bien. ahí, está bien. No, Oh, para atrás. Ok, ah, déjame apagar mi micrófono. pero usa la pantalla completa, que se ve Dale, borroso. dale uno para atrás. Perfecto. Si nosotros nos fijamos bien, ahí nosotros tenemos prácticamente para desarrollar la ecuación 18.0-1, que es una ecuación donde se desarrolla la densidad de flujo combinado. Eh, Partiendo de la estequiometría de la reacción que han conducido a una expresión para desarrollar la densidad de flujo combinado Ujú, en términos de gradiente de concentración. Se ujú, hace un balance. Debemos acordarnos que el compañero Daurin había presentado lo que era prácticamente un ejemplo donde estaba la reacción 2A que tiene como producto AB. ujú, Entonces, en la gráfica que él había presentado, nosotros teníamos un espesor donde se presentaba la película y ujú, teníamos una especie A que se veía en función de reactivos. ujú, Entonces, esa, esa, eh, esa, ese diferencial ujú, eh, de la, de la densidad del flujo combinado entre el espesor, entre el diferencial del espesor, se iguala a cero para poder insertar esa ecuación en la ecuación de la densidad del flujo combinado, ¿Por como qué se se ve, iguala, por qué se iguala a cero, Freddy? para poder despejar y poder desarrollar, No, eh, no, 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 no. No es para poder desarrollar, despejar. para ¿Qué, balancear. qué significa? Es que eso que está ahí es un balance. ¿Qué significa Sí, balance? Dígame balance. En una envoltura, lo que entra igual a lo que sale. que sale. Entonces, si usted lleva el espesor en la distancia a un diferencial, le va a decir que la derivada del flujo con relación a ese diferencial es la derivada, ¿verdad? Va a ser igual, Sí, si usted lo integra en la diferencia del delta, pero si usted no deja el diferencial, la suma de lo que entra y lo que sale debe ser igual a cero. O sea, lo que entra menos lo que sale debe ser igual a cero. Más lo que se produce o se consume. Esa fue la reacción, ese fue el balance, diga, la conclusión del primer balance en envoltura que hicimos en el capítulo 18. sí, Por eso te dice, lo utiliza directamente recordando
que al hacer un balance de materia de la especie A, el diferencial es igual a 0. ¿Por qué? Porque el diferencial, cuando va infinitamente pequeño, si acaso hubiera una diferencia de los extremos, el diferencial no lo va a ver, pero ya nosotros vimos que en el diferencial, esa entrada y salida que entra, y lo que entra menos lo que sale igual a 0. Por lo tanto, el diferencial igual a 0. Esa es la ley de la conservación de la materia. Ese es el balance. Eso que usted puso ahí es el balance. Y que es igual a 0. No es que usted lo iguala a 0. Es que es igual a 0. Ok, pues seguir. Prácticamente usted resumió lo que dice la siguiente expresión, o sea, la siguiente ecuación, que es igual a 0. Prácticamente el diferencial que nosotros presentamos en el en el primer cuadrito que estamos presentando ahí sobre de la densidad de flujo combinado entre el diferencial de espesor, que es igual a 0. Lo único que aquí está de forma desarrollada. Dale a la lámina anterior. No, sería la posterior. Okay. Usted ve ese NA que está ahí. Sí. Abajo. Ok. ¿Por qué en ese que usted está viendo ahí? ¿Por qué? Dale al otro, al siguiente. Usted ve que ahí desapareció la concentración y la difusividad. Sí. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué desaparecen? Más adelante yo le voy a explicar por qué. Okay. Si nosotros podemos continuar, yo le voy a presentar el por qué desaparece prácticamente. Okay. Mira, bien, aquí nosotros tenemos que se integra o sea, tenemos que integrar la ecuación anterior 2 veces. ¿Por qué se integra 2 veces esa? ¿Cómo? ¿Por qué se integra 2 veces? Porque nosotros tenemos en el ejemplo que nuestro compañero Daurin puso, una reacción que tenemos 2 veces el reactivo que tiende al producto. Entonces, mira la ecuación que tú vas a integrar. Esa que está ahí, la última. La va a integrar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué la integra 2 veces? Porque tiene dos derivadas. Tiene la derivada de una derivada. Entonces, primero integra lo que está entre paréntesis, porque tiene una derivada ahí. Y al final, luego lo que te dé, vuelvo y lo integra. Por eso integra doble integral, porque tiene doble derivada. ¿Entiendes, Franklin, verdad? Sí, sí. Ok, sigue. Al final, eso se iguala a la concentración del espesor más la concentración 2. Hay algo que yo realmente no entendí muy bien, y es con respecto a la concentración, donde nosotros tenemos más adelante unos datos de la concentración 1 en el espesor, que es igual a 0, y en la concentración 2 para el mismo espesor, que es igual a la figura que nuestro compañero tenía anteriormente. Lo que yo sí sé es que partiendo de la doble integración que nosotros teníamos, como ya el profesor lo había aclarado en su punto, que es más fácil nosotros poder encontrar la constante de integración K1 y K2 que la concentración 1 y la concentración 2, como se ve en el primer cuadro. Esa no es la diapositiva, ese dale más para la diapositiva. Edith, dale más para acá. Cuando nosotros tenemos esa integración, vemos que es más fácil nosotros poder encontrar la constante de integración 1 y 2 que la concentración 1 y la concentración 2, como se ve en el cuadrito que tenemos más arriba. Ok, comprendo. Mire qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted integra 2 veces, usted va a tener 2 veces el logaritmo de lo que está entre paréntesis, que era el denominador de lo que usted estaba derivando, ¿verdad? Más una concentración, más una constante que era la C1, igual a C1. Ok. Cuando uno integra,
ese C1 está con otro diferencial de Z, por lo tanto aparece el primer Z más C2. Entonces hay tres constantes. Hay dos constantes de integración, que son C. ¿Por qué se cambia a K1 y a K2? Y no dejan C1 y C2. Porque es más fácil. Porque al final, cuando nosotros integramos, nosotros tenemos prácticamente que se puede igualar la concentración 1 y 2 con la constante de integración K1 y K2, que sería un poquito más fácil. Al final, nosotros tenemos en el primer cuadrito que tenemos ahí, menos 2 logaritmo natural de K1 para el espesor, menos 2 logaritmo natural de K2, que sería lo mismo que concentración del espesor más la concentración 2. Más adelante, nosotros la igualamos, o sea, se iguala la concentración con la constante. Está bien, Friday. Vamos a pasar eso más rápido. Tú te fijas en el primer cuadrito que tú tienes ahí. Te dice Sí, que menos 2 veces el logaritmo de lo que está entre paréntesis. ¿Lo ves? sí, sí, No importa lo que esté entre paréntesis. Olvídate de lo que esté entre paréntesis. Supón que ahí dice 2 veces el logaritmo de X. Más cómodo. ¿Ok? O de Z, lo que tú quieras. Luego tenemos C1 por Z más C2. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el cambio que hicieron? Que C1 por Z lo cambiaron C1 por menos 2 veces el logaritmo de K1. sí. Y a C2 lo cambiaron por 2 veces el logaritmo de K2. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Sería que sea más fácil desarrollar la ecuación. El objetivo de eso es eliminar el logaritmo en todas partes. ¿Por qué? Porque, oye, si el logaritmo de A es igual al logaritmo de B más logaritmo de C, es porque A igual a B más C. ¿Entiendes? Porque eso es la definición de logaritmo. Entonces, si tú tienes que, olvídate que es negativo y que son dos. Vamos a decir, logaritmo de algo es igual a la suma o resta de otros dos logaritmos. Bueno, pues automáticamente tú eliminas el logaritmo, porque si el logaritmo es una constante, también, o sea, una constante, tú lo puedes sustituir por logaritmo de otra constante que dé esa constante. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes 2, pero el 2 tú lo puedes cambiar por logaritmo de 100. El logaritmo de 100 es 2. ¿Entiendes? Sí, sí. Ok, entonces lo que hicieron un truco matemático para que haya menos 2, porque también aquí en los segundos, en los dos de atrás, usted puede quitar los paréntesis. En los dos de atrás. Es que ahí hay una confusión, porque los signos, Usted puede mover los paréntesis de atrás y puede sí, pero poner los paréntesis solo en K1 y K2 en paréntesis y dejar menos 2 logaritmos. Entonces eso es para eliminar 2 logaritmos. Y al final le va a quedar que 1 menos 1 medio de XA es igual a K1 por Z por K2. ¿Por qué por K2? Porque porque se eliminaron atrás hay el logaritmo de una diferencia. y se eliminaron. Hay un logaritmo de una diferencia. Entonces, el logaritmo de una diferencia es un logaritmo de una división. O sea, la diferencia de dos logaritmos es igual al logaritmo de la división. Mire, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A por logaritmo de B. Pero logaritmo de A más logaritmo de B. O sea, lo que quiero decir es que es un truco matemático para eliminar logaritmo. Y tú no la pusiste ahí la otra parte, como queda. Porque el libro está como queda. ¿Ok? Entonces, le dice que es más fácil encontrar K porque ya no está el logaritmo. Es por eso, porque ya no está el logaritmo.
Lo que pasa es que usted no la puso, ustedes no la pusieron. La que va después de esa, la que va después de esa, ustedes no la pusieron. Ok. Te voy a decir la que ustedes debieron haber puesto antes debieron haber puesto. Pasa que esa no la puso, pero si usted lo ve en el ejemplo anterior, usted tiene el libro a mano, ¿verdad que sí? Sí, Lo tiene el libro a mano, ok. Entonces, si usted ve vea la ecuación 1828, deme un segundo. 1828, Deme un segundo, profe. Lo estoy buscando. ajá, Aquí lo tengo. ok, la vela 1828, Dice que la densidad de flujo combinado es igual a menos 1 oye, escuche, medio. la fórmula, o sea, la ecuación 1828, ¿la está viendo? Sí, Ajá, que dice 1 menos XA, ¿la está viendo? espérate, que no era esa la que tenía. Tenía ya la 3 era. No, no, arriba, Está en la arriba, página 638, Fraile. en la Ya la, página, exactamente, 638. al final, a nosotros nos quedan unos datos que prácticamente de la concentración 1 y la concentración 2, como lo tenemos en el último cuadrito, que se Ajá. van a, que se utilizan para desarrollar lo que nosotros tenemos eh, a continuación, que viene siendo el resultado final para el perfil de concentración en la película del gas, que Ok, está viene bien. siendo la ecuación que tenemos. Dale más para adelante a la slide. O sea que cuando tú pasaste, oye, de la 3.5 a la 3.6, ahí es que yo quería que usted diera el paso adecuado para entenderla. Ok, te la voy a poner aquí. Déjame compartir. Déjame compartir un segundito. Ok, abandona y déjame compartir. Me avisa. Dele ya. Ya, profe, yo dejo de compartir. Ok, ahora déjame compartir. Es para que ustedes, cuando se hace algo, esos pasos que están ocultos, que están supuestamente, ¿verdad?, entendible y lo pasan, tienen que tratar de desarrollarlo, porque a partir de ahí es que se entiende algunos pasos que ustedes van a tener que hacerlo con los ejemplos y con los ejercicios y con los exámenes, ¿ok? Vamos a poner aquí primero y vamos a poner esta pizarrita. Usted ve esa ecuación que está ahí, ¿verdad? Esa, ¿ok? Ellos Sí, se pasaron, ve. usted pasó aquí. Ok, ahora mira lo siguiente. Usted tiene aquí, usted tiene menos, menos, acá, menos 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de XA. Y le dice que eso es igual a C1 por Z más C2.
no vamos a poner esto directamente acá, lo otro. Vamos a repetir esto aquí. Vamos a decir menos 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio XA, perdón, XA, va a ser igual a, vamos a sustituir a C1 por menos 2 logaritmo de K1. Y vamos a poner entre paréntesis para que entienda que eso es C1. ¿Ok? Menos 2 veces el logaritmo de K2. Y voy a poner entre paréntesis para que usted vea que esto aquí es C1 por Z. Y esto es C2. ¿Ok? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Tenemos menos logaritmo y menos logaritmo. Vamos a cambiarle a este la forma. Porque esto es producto de 2 por logaritmo de K1 por Z. Como un producto, vamos a poner menos 2 logaritmo de K1 Z. Y vamos a poner esto entre paréntesis. Y aquí voy a poner menos 2 veces el logaritmo de K2. Y vamos a poner también entre paréntesis, nada más para que usted vea que Z con K1 ahora es menos 2 veces el logaritmo. Entonces yo tengo aquí menos 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio XA. Fíjense que ese es menos 2 veces el logaritmo, menos 2 veces el logaritmo, menos 2 veces el logaritmo. Ahora vamos a multiplicar todo por menos 1. ¿Ok? Y nos queda que 2 veces el logaritmo de 1 menos 1 medio de XA va a ser igual a menos 2 veces el logaritmo. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer, como multiplicamos este y este por menos 2 por, perdón, aquí queda más, porque menos y menos da más. Entonces queda logaritmo de K1Z más el logaritmo de K1,2, entonces el logaritmo de K2. Entonces esto, el logaritmo de K1Z más K2, es el logaritmo del producto. Es 2 veces el logaritmo de K1Z por K2. Porque el logaritmo de ese producto es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. ¿Entiendes? ¿Verdad que sí? De Sí, profe. XA. Ok, ahora sí te puedo quitar eso de aquí y eso de aquí, porque si el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto, es porque este y estos son iguales. Ahora usted tiene que 1 menos 1 medio de XA es igual a K1Z por K2. Esta parte es la que usted tiene que saber que es cuando le dicen que es más fácil. ¿Ok? Ahora, estas dos, K1 y K2, en esta ecuación, usted va a buscar K1 y K2 para Z igual a 0 y para Z igual a delta. Entonces resulta que en esa ecuación, usted va a buscar, cuando Z es 0, esto vale X a sub 0. Ah, ok. Entonces usted dice que esto que está aquí, K1, cuando Z es 0, XA es igual a X a sub 0. Entonces vamos a hacerlo. Usted va a tener 1 menos 1 medio XA sub 0 es igual a K1 y con Z que es igual a 0 por K. Ah, entonces esto es igual a 0 porque cualquier cosa usted multiplique por 0 da 0, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Ok. Ahora usted va a aplicar esta condición límite. Cuando Z es delta, entonces XA es igual a 0. XA, no X a sub 0, XA es igual a 0. Entonces vamos a buscar K2 de aquí. Fíjense que de aquí usted despeja, de aquí usted va a decir que 1 menos 1 medio de A es igual, esto es por 0, como está multiplicando por 0, esto es igual a 0. Ahora busco a K2. Ok. Ya yo busqué, esto da 0. Este todavía no es K1 y ahora yo sé que 1 menos 1 medio de XA igual a 0 porque en Z0 da esto. ¿Ok?
Esto es 0. Vamos a olvidar. Ahora vamos a ver la segunda condición. Cuando z es alfa, es delta, de 1 menos un medio x a x a, porque si ese x a que yo tengo aquí, eso va a ser igual a k1, le voy a poner k1 por delta, ¿verdad? Por el delta que es, se escribe así, ¿verdad? K1 por K2. Y este XA vale 0. ¿Usted lo ve aquí? Que vale 0. Entonces, esto es 0. Esto es 0. Y le va diciendo que 1 es igual, porque entonces da 0, a K1 por el espesor por K2. Entonces, usted ve de aquí, usted va a encontrar estos dos valores. XA va a ser igual, usted va a sustituir esto. Cada uno aquí, como no está este, va a buscar despejar aquí K2 en función de K1. Y va a poner los dos aquí. Entonces ya usted sabe que K1, usted tiene 1, es el producto de esos dos. Entonces K1, usted lo puede despejar desde aquí y va para allá, para el otro lado. K2, el K2, vamos a poner, K2 va a ser igual, aquí de esa última. 1 sobre K1 por delta. Eso es K2. Y ese K2, entonces usted despeja de aquí mismo el K1. Y K1 le va a dar también 1 sobre K2 por delta. Entonces usted tiene esta expresión que está aquí, que da igual a 0, cuando en la primera condición, cuando Z igual a 0, esto es K2, perdón. Eso le da 0. Pero las otras dos le dan estos dos valores. Entonces, sustituyendo esos valores en esta ecuación de K1 y K2, en el caso de cuando es delta, es este valor, entonces el Z va a ser igual a 0 o a delta. Cuando Z es 0, esto da 0. Y cuando Z es delta, da estos dos valores de K. Ok, da estos dos valores de K. Y despejar eso es que lo lleva a esta expresión. Pues usted va a tener 1 menos un medio de A, de XA, y un medio, 1 menos un medio de XA sub 0, que son estos dos valores que están acá. Un medio de XA es igual a este valor que está aquí, que un medio aquí es elevado a este valor que está aquí, 1 menos Z entre delta. Cuando usted lo despeja aquí, Z entre delta, o sea, este valor que está aquí, está elevado, es 1 menos Z entre delta. Cuando usted lo sustituye aquí, usted va a tener Z entre delta como factor común de 1, o sea, usted va a tener como factor común dos valores que va a llevar a esto elevado a la eso. O sea, tenemos que hacer el desarrollo y en el anterior, fíjense en el anterior, fíjense esa expresión que está ahí. Bueno, voy a poner 646. Vamos a buscar vamos a buscar la anterior, 828, y vamos directamente de la 828, de acá, a esta expresión, usted ve, a esta, que fue sustituyendo esta expresión que está acá. Entonces, miren, que voy a poner aquí la 646. Fíjense bien esa expresión. De aquí pasa a esta. ¿Ok? De aquí, que ese es el producto. Pero allí tiene un medio. Ese un medio, como es una fracción, aquí no está, es la que complica la cosa. Y le sale, perdón, y le sale de aquí, que no quedó. Directamente entonces de la expresión que vimos, que era esta que está aquí, al despejar las dos K, dándole valores a Z de 0 y X a sub 0 y delta a Z, ¿verdad? Y Z y X a 0, se despejan y combinada le va a dar esta expresión. ¿Ok? Esta expresión para el perfil, porque este es el perfil es XA y XA sub 0, igual que estaba en otro.
Ok. Profesor, una pregunta ahí mismo. Ajá, Eh, dígame. Ponga donde usted estaba presentando, El del libro. libro. El libro. Sí. Esa condición límite número 2, eso es en Z igual al espesor. Ajá. Ok, Vamos a ver. Mire, 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 mire. Esto es Z. Esto es Z. Ok. Z0 cuando comienza la película, en el borde de la película. Y Z es positiva hacia abajo. O sea que Z va aumentando porque ahí comienza la película. Entonces el espesor de la película comienza aquí en Z0 y termina en Z igual al delta, que es el espesor de la película. O sea, ok, este espesor de la película comienza aquí y aquí. Es Z, aquí Z delta. Entonces en Z igual a delta, la fracción de A, la concentración de A es cero, aquí es cero. Entonces usted tiene esas condiciones límite. Cuando Z vale 0, cuando Z vale 0, XA vale XA sub 0. Y cuando Z vale delta, XA sub 0 vale 0. Y esos son los valores que se sustituyen con estas dos. O sea, al sustituir estas dos en esta ecuación, digo, no esa, sino esta que está en recuadro, esta, al sustituir aquí XA sub 0 y aquí usted va a poner a Z igual a 0, le va a decir, le va a salir una expresión de X a su 0 igual a 0. 1 menos 1 igual a 0. Pero también cuando usted sustituye Z por delta que es el espesor, que es el espesor, usted va a tener que ahí XA es 0. Por lo tanto, K1 por delta, K1 por delta, por K2 igual a 1, porque esto se va, esto igual a 0. Como esto igual a 0, K1 por delta por K2 igual a 1. Entonces usted tiene dos ecuaciones que relacionan a K1 y K2. Pero esta K1 y esta también está esta. O sea, usted tiene esta ecuación y esta. Mire, con esta y esta, usted despeja un valor. Usted despeja un valor. Mire una cosa. Usted coge este valor de K1, este valor de K2, y lo pone aquí. Despeja un K1 en función de esa ecuación. Y ese valor de K1 vuelve y lo sustituye ahí. Y después lo saca como factor común y le va a salir esa expresión que está aquí. Ah, bueno, no está ahí. No está, porque yo no la puse. Ah, bueno, esta expresión que está aquí le va a salir. Porque le va a salir un exponente, esto, elevado a esto, porque le va a salir cuando usted haga la diferencia, porque espérese, porque fíjense aquí en esta expresión no está ni K1 ni K2, ¿verdad que no? Porque entonces esos valores de K1 y K2 tienen que volverse a poner como su logaritmo. Entonces usted va a tener valor del K1 y K2 y poner su logaritmo y le va a quedar entonces un logaritmo de una resta y le va a quedar un exponente arriba como factor común. Esto que está aquí, 1 menos z entre delta. Fíjense, aquí yo tengo 1, K1, 1 entre K1 por delta. Cuando se sustituyen esos valores, usted coge esta ecuación. Con estas condiciones límite, va a buscar K1 y K2, sustituyéndola aquí y aquí. La despeja aquí, la sustituye aquí, despeja la otra. Y la va a tener en función de una. Después sustituye la otra por su valor y ya se elimina. O sea, que usted va a eliminar las 2K de la ecuación original, que es esta, que ellos no la pusieron, esta. ¿Ok? Porque fíjense que lo que se persiguió con cambiar K1 C por K, perdón, lo agrandé sin querer. Cuando lo que se busca al sustituir S1 por esto es eliminar logaritmo. Y ya te va a tener una expresión sin logaritmo. Y esa expresión sin logaritmo, para K1 y K2, usted tiene condiciones límites para valores de Z y XA
que son los que están aquí. Z y XA, porque esto es Z aquí. Usted tiene valores de XA y Z. Con dos valores de XA y Z, usted tiene dos valores de K1 y K2. Y de ahí se despeja. Y ya una matemática, vamos a decir, no complicada, pero me da esta conclusión que está aquí. Me da esta. Y esta que está aquí es para buscar 1 menos 1 medio XA. Porque ese menos 1 medio XA es que está aquí debajo. Y este valor que está aquí, usted lo va a sustituir aquí. Y cuando lo sustituya ahí, entonces va a tener esta expresión para densidad de flujo. ¿Ok? ¿Se entendió? Va a tener esta expresión para la densidad de flujo de A. Y vuelve y pone la concentración y la difusividad y el logaritmo, porque eso se reintegra, el logaritmo se reintegra cuando usted vuelve y pone los valores. Por eso es que está elevado a la 1 menos z entre delta, porque va a quedar también expresión del logaritmo. Entonces tiene que volverla a sustituir en la ecuación original. O sea, tiene que llevarla otra vez aquí en la ecuación original. Aquí y de aquí va a volver aquí y va a poner entonces el logaritmo, le va a quedar elevado a una potencia, a la resta de una potencia, que era la resta que teníamos aquí. Como usted restaba esta con esta resta que está aquí, usted va a tener un factor común de 1 menos z entre delta. Si quieren lo pueden hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que llegar de aquí, de esta expresión, que no la pusieron, vamos a decir, de esta expresión, llegar aquí, eso se lo ahorraron ellos. ¿Ok? Porque tienen que buscar los 2K, despejándolo de aquí, de esta ecuación, y después integrando. ¿Ok? También ustedes pueden encontrar los K y pueden hacer la ecuación y dejarla así con los logaritmos, no importa, va a tener esta aquí y la va a dejar así con los logaritmos. Pero la expresión sin los logaritmos, porque el logaritmo de esto, más 2 veces el logaritmo de esto, que eso es lo que da ahí, luego usted quita esos 2 de aquí y dice que esto igual a esto, a esta suma. El logaritmo de una suma, entonces es el producto. Por eso esto 2 veces el logaritmo, es el logaritmo de un producto. ¿Ok? Logaritmo de A por B, el logaritmo de A más logaritmo de B. Si usted quita el logaritmo de aquí, usted va a tener entonces el logaritmo de esto, usted va a tener logaritmo y logaritmo. Pues quita un logaritmo, que es el logaritmo del producto, y cuenta con este precio. Ok. Vamos a dejar de presentar y siga usted, Freiling, en el punto que usted estaba. Bueno, profesor, ya dijo prácticamente todo lo que yo tenía que decir. Ya Ok, sigue. Ok, prácticamente sigue mi compañera Edith y Ruth, que continuarán con la presentación. ok, muy bien. Freiling. Continúa, Edith. Bien, la cantidad de flujo molar, el NaZ, también se puede interpretar como la velocidad local de reacción por unidad de área de la superficie catalítica. Ok, Esta información puede ya ser útil al combinarse con, por ejemplo, otro conocimiento que se tenga sobre el reactor catalítico que presentamos anteriormente. ok. Así se puede obtener la velocidad global de conversión en todo el reactor. Este Ok. esquema que vemos acá a continuación es un pequeño esquema acerca de el proceso Sí, pero de aparte la un reacción. momentito, un momentito, Ruth. No Sí. podemos dejar pasar la última parte del parrafito que tú tienes. Léelo de nuevo si lo leíste, que no te escuché. Donde dice, se dice. Ah, ahora voy con eso. Ah, ok, está bien. Ok. Sí, estaba mencionándoles acerca del esquema que tenemos acá en la presentación Ajá. de cómo se comporta, ¿verdad? Este tipo
de reacción catalítica dentro del reactor que se encuentra, Ajá. donde tenemos al principio la llegada al lecho del catalizador, que eso es la llegada de los reactivos. Ajá. Luego está la difusión, donde empieza la difusión externa de la entrada al catalítica. O sea, La lejos, difusión eso está lejos de la superficie catalítica, es difusión externa. exacto, eso Ok. externo. La difusión interna también ya cuando va entrando. Ajá. Luego está una fijación de reactivos en la zona que está activa, donde realmente El la zona activa catalizador. del catalizador. Ajá. Luego está la reacción química, Ok. la expulsión de reactivos de dicha zona activa del Ajá. catalizador que ya mencionamos. ¿Y por La qué, difusión, por qué le cambiaste las letras ahí? no, bueno, ese es el ejemplo, pero la podemos tomar como, según nuestro ejemplo, que es de A y B. El Ajá. AB vendría siendo A solamente, y Correcto. donde dice CD vendría siendo B. O sea, es entrada y salida. Ok. Difusión interna tenemos eh, de la salida De la y salida. difusión, ajá, Externa. externa y luego la salida al lecho del catalizador. Ok. Y aunque la reacción química ocurre instantáneamente en la superficie catalítica, la conversión de A a B procede a una velocidad finita. Esto se debe al proceso de difusión. Podemos observar también que como ocurre en ciertas partes, dice difusión, proceso de difusión que está en serie con el avance de la reacción, es decir, que va eh, pasando sucesivamente a medida que va pasando la reacción. Se dice que la conversión de A a B está controlada por la difusión. En la diapositiva siguiente vamos a hablar un poco de lo que me refiero con que está controlada por la difusión. Dale a la siguiente. Espérate, dame un segundo. Ok. Ok, ya vimos en el esquema que hay las etapas por las que pasa la reacción. En el proceso hay etapas que son más lentas que las demás. Esto lo que va a hacer es que limitar el valor de la velocidad de la reacción. Estas se conocen como controlantes o limitantes. Ujú. Entonces, como vimos anteriormente, que eh, está controlada, la conversión de A a B está controlada por la difusión. Entonces tenemos acá lo que es la difusión externa o la resistencia de la película, Ujú. que está lo de la difusión de los reactivos hacia la superficie exterior del catalizador Muy y, bien. y también durante la salida de los productos hacia el seno de la fase gaseosa. Muy Y bien. tenemos la difusión interna o resistencia a la difusión de los poros, donde la difusión de los reactivos hacia el interior del catalizador, donde mayormente se va a producir la reacción. Y también la difusión de los productos hacia el exterior del catalizador. La Muy, difusión se puede considerar como el movimiento de partículas en un gradiente de concentración. ujú, Es el resultado de las ujú. propiedades cinéticas de las partículas de materia. Esta funciona como las moléculas en movimiento de la energía térmica se mueven de una forma aleatoriamente, y con el tiempo este paso aleatorio se distribuye uniformemente de diferentes películas, o sea, entre las diferentes partículas. Muy bien tu explicación, Ru, pero vamos a hacerlo de una forma como si fuera esquemática y sencilla. ¿Ok? Sí, Cuando, para que A pueda reaccionar en la película, A tiene que difundirse desde el límite de la película hacia el catalizador. exacto, Entonces, la velocidad con que llegue a la, a la superficie del catalizador, a esa velocidad es que va a reaccionar, porque si no hay A, no va a haber. Ok. Luego, cuando se produzca B, si B no sale de ahí rápido, se va a saturar de B. Entonces, si B no se va,
no va a dejar que entre A. Por lo tanto, tanto la difusión de A hacia el catalizador y la difusión de A y B alejándose del catalizador son los que limitan la reacción. Porque la reacción es como, por ejemplo, Exacto. vamos a suponer, hay 5 personas que están alimentando unos cerdos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver nada para que vean que limita la velocidad de difusión. Los cerdos comen bien rápido, bien rápido. Cuando uno de los que le están alimentando le vacía un cubo, ellos se lo comen y miran de una vez hacia arriba porque ya se lo comieron. ¿Usted ve? Entonces su velocidad para comer va a depender de la velocidad con que le echen comida a los que le están echando. ¿Te entiende? Exactamente eso mismo usted puede decir de la difusión. La difusión es la que controla la reacción. Por eso es que supone ese modelo que los reactivos están presentes al momento de la reacción, porque recuérdense que la reacción es instantánea y irreversible. Si no hay A, no va a haber reacción. Y si B no sale rápido, no va a entrar A reaccionar. O sea, ese es lo que significa exactamente que la difusión es la que controla la reacción, obviamente, porque es la que depende que lleguen los reactivos o que salgan los productos rápidos. ¿Ok? Muy bien, gracias Rubén, excelente. ¿Quién sigue? Continuamos. No, continúo. Ok, sí. En el ejemplo anterior, se supuso que la reacción ocurre de forma instantánea en la superficie catalítica. Así En es. el ejemplo que vamos a ver a continuación, mostraremos cómo explicar la cinética finita de una reacción en la superficie catalítica. O sea, que toma un En el, tiempo, que toma un tiempo, que no es tan instantánea. sí, en Ok. el ejemplo 18.31 podemos analizar una difusión con una reacción heterogénea lenta. Cabe destacar que en este tipo de reacciones, una catálisis heterogénea, la reacción se produce en una región interfacial, como mencionamos anteriormente, en la interfaz. Ujú. Bueno, aquí busca resolver de nuevo, atrásalo un poco, por favor. Resolver de nuevo el problema que acaba de considerarse Ujú. y en vez de ello, o sea, que no se considere instantáneamente en la superficie catalítica, en Ajá. vez de ello se supone que la velocidad con la que desaparece A en la superficie recubierta del catalizador es proporcional a la concentración de A en el fluido que está en la interfaz. Ok. Aquí vemos cómo se relaciona en esta ecuación Ujú. la K. K es la constante de velocidad para la reacción de pseudo primer orden en la Ujú. superficie. Y las concentraciones. Y la segunda, por la fracción de XA, o sea, por XA. XA, exacto. O sea, entonces, ¿qué es C? ¿Qué es C? Concentración. Sí, correcto. Ok. Porque XA es la fracción. Sí, la fracción y la C, concentración. Concentración. Ok. Ok, puede continuar. Bien, yo les voy a continuar explicando la solución del ejercicio que Ru acaba de introducir. Ok. Y es que se procede exactamente como antes, o sea, excepto que las condiciones de límite o condición limitante 2 en la ecuación 18.3 guión 7, que es esta, la dirección o coordenada que es igual al espesor de la película, cuando x sub a es igual a 0. Ujú. Esta debe sustituirse por las condiciones de límite 2 Ujú. en la dirección o coordenada igual al espesor de película. En esta ecuación se sustituye de la siguiente manera en la 18.3-11, que sería x sub a igual a n sub a z entre, como acaba de decir Ru,
K, la constante, por su 1, por C, la concentración. Ujú. Donde N sub A es una constante para el estado estacionario. Entonces, O sea, un momentito, al pasito. No es una constante. MAZ es constante en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que el flujo va a ser el mismo siempre, que no va a cambiar con el tiempo. ¿Ok? sí, pero inclusive doy una breve definición sobre lo que es el concepto de estado estacionario. Ok. Corroborando eso que usted acaba de decir, cobra relevancia en campos como la termodinámica y la ingeniería, que es bueno saber. En particular, un sistema físico está en estado estacionario cuando sus características no varían con el tiempo. O sea, suele ser la situación a considerar en gran parte de los supuestos de la llamada termodinámica. También el estado estacionario se conoce como el estado en el que, ¿cómo decirlo? En el que está la naturaleza, o sea, en el estado en que se encuentra. Estado estacionario que no cambia. Entonces, recuérdense que dijimos en el primer ejemplo que en Z igual a delta, XA sub XA era en Z, dijimos en Z igual a delta, XA era igual a 0. ¿Por qué? Porque A desde que llegue tiene una reacción instantánea. Ok, pero si la reacción no es instantánea, XA cuando llegue al catalizador va a durar un tiempecito. Por lo tanto, ahí en Z igual a 0, a delta, va a haber XA. ¿Cuándo se va a acabar el XA? Nunca. ¿Por qué no se va a acabar nunca? Porque siempre va a estar entrando y va a estar reaccionando y va a durar un tiempito para desaparecer. Por lo tanto, esa cantidad que va a haber es la segunda condición que se sustituyó, que en X igual a delta, XA era una función de la velocidad de la reacción. Porque si reacciona instantáneamente, XA es 0. Pero si no reacciona instantáneamente, va a haber XA por un ratito. Y hasta que ese no desaparezca, no va a entrar otro. Por eso es importante entender eso, que el flujo de A ahí en la interfase va a ser constante, va a ser el mismo. Y se va a considerar estado estacionario. Ok, puede seguir. Ok. Entonces, la determinación de las constantes de integración a partir de la llamada condición de límite 1 y la condición de límite 2. Las nuevas condiciones límite. ¿Cómo? La nueva condición límite de estado no de no instantánea, sino que va a tener un tiempo. Exacto. Lleva a lo que es la ecuación siguiente, la 12, donde vemos que 1 menos 1 medio X sub A, que sería igual a 1 menos 1 medio N sub A Z entre K sub 1 por C, elevado a lo que es la dirección o coordenada entre el espesor de la película, multiplicado igual por 1 menos 1 medio X sub A 0, elevado exponencialmente a la 1 menos la dirección entre el espesor. Que esa era antes. Entonces lo que se agregó es el término que está ahí delante, elevado a la z entre delta. Fíjense que z entre delta es una relación es adimensional, porque es la relación entre cualquier punto de z y el espesor máximo de z, que es delta. Entonces, z entre delta va a ser igual a 0 en la superficie. Perdón, a principio de la reacción, por lo tanto eso da 0 todo, porque eso da 1. Ese término que está ahí delante da 1 en la superficie, pero en la superficie donde comienza el espesor, en Z0, pero en Z igual a delta da 1. ¿Usted lo ve? ¿Por qué? Entonces todo eso elevado a 1 da eso mismo, y esa fue la relación que se dio, la relación que se dio entre la concentración desde NA y la constante de la velocidad de la reacción. Lo mismo que se dio anterior se va a quedar ahí. Y se eleva a la Z entre delta, que puede ser, que varía de 0 a 1 Z. ¿Ok? Muy bien, siga.
Entonces, la constante de integración no es más que lo que es un valor agregado al cálculo de las antiderivadas o integrales. Ajá. Esta también se puede decir que sirve para representar las soluciones que conforman la primitiva de una función. Esta también expresa lo que es un sustento inherente, donde cualquier función cuenta con un número también infinito de primitivas. Ok. Entonces, a partir de lo expuesto anteriormente, se evalúa diferencial de X o A entre diferencial de Z, donde el logaritmo prácticamente extiende a Z igual 0 y se sustituye en la ecuación 18.32, que es esta que podemos ver aquí. N sub a Z igual a negativo de C constante por D sub a B entre ya lo que vimos de 1 menos 1 medio X sub A, diferencial de X sub A entre diferencial de Z. Ok, vamos a leerlo. Déjenlo otra vez ahí, déjenlo. Ok. Yo quiero que ustedes lo lean con un poco más científicamente. Ok. Porque es una expresión matemática. Entonces, la densidad de flujo de A en Z, porque es así. La velocidad de flujo de A. Mire, esa densidad de flujo, o sea, la densidad de flujo de A en Z, ¿por qué? Porque la diferencia de concentración está en Z, ¿ok? Y la especie es A. Por eso dice, la densidad de flujo de A en Z es igual al negativo de la concentración por la difusividad de A en B, ¿ok? La concentración por la difusividad de A en B. Y cuando habla de la derivada, yo te decía la derivada de XA con respecto a Z. Es lo mismo que te diga, es la variación, oiga, la variación de la concentración con relación a Z. O sea, a cada Z va a haber una concentración distinta. Por lo tanto, es la derivada o la variación. Entonces, usted lo ve así. La densidad de flujo de A en la dirección Z es igual al negativo de la concentración por la difusividad entre esa diferencia de concentraciones, que es 1 menos 1 medio XA, por la variación de la concentración, o sea, por la derivada de la concentración con relación a Z. No es decir, la derivada de XA entre la derivada de XZ, porque la derivada de XA entre la derivada de XZ, los dos van variando. Sí. Exactamente. Pero entonces Z es la referencia. Lo que tiene que decir es que de la variación de la concentración respecto a Z, con respecto a Z. Es mejor que decir que la derivada entre la derivada. Porque sea como si yo estuviera derivando la Z. No se está derivando la Z, está derivando X con relación a Z. O sea, la variación de X con relación a la variación de Z. Os digo, con relación a Z es que si Z varía, X va a variar, porque es una ecuación, una derivada. Y claro, una derivada en este caso ordinaria, no diferencial, porque XA varía, se puso a variar solo con Z, que es la expresión de la película. Ok. Muy bien, a su de eso, la expresión anterior, ajá, exactamente. Exactamente. Exacto. Entonces, ya con esta expresión obtenemos el logaritmo de la misma, de, como se dijo, de 1 menos 1 medio, por la n es velocidad, usted me dijo. Velocidad de... Ajá, que era un medio equía, pero un equía ya lo vimos arriba lo que era. Exacto. Ok, muy bien. Entonces, esta es una ecuación trascendente para, bueno, n sub a z, como una función de x sub a 0, concentración de K' sub 1, por la concentración de difusividad y el espesor de la película. Entonces se obtiene lo que es la ecuación prácticamente parecida o igual con el límite reducido. Ok, ahora mire, Porque escúcheme, Edith. Usted dice que la densidad de flujo de A en Z va a ser una función, oiga bien, va a ser una función de la concentración de A en la superficie de catalizador. Con XA
o sea, el subíndice A0, no dice mucho. X A sub 0 es la concentración o la fracción de A en la superficie de catalizador. K es la constante de la velocidad de reacción. O sea, mientras más rápido reacciona, si usted ve la ecuación, ¿dónde está? Está multiplicando la constante de la velocidad de la reacción, que es K, a la B'. ¿Por qué es B'? ¿Por qué nada más tiene 2' y no 3? Porque es heterogénea. Es en una película, por lo tanto, es una superficie. Si una superficie es X por Y, en ese caso es X por Y, porque en Z. O sea, es una superficie de catalizador. Es también función de la concentración y la difusividad, y también es función del espesor de la película, porque ese delta es el espesor de la película. Entonces, usted cuando está leyendo, yo prefiero que me digan las variables o los valores que está ahí en lo que representan, no leerlo literalmente ahí. No me digas es una función de x a sus a0, porque no está expresando lo que es. No es x a 0, es la concentración de A en la superficie del catalizador. Ok. KB', no, es la velocidad de la reacción heterogénea, de la conversión de A en B. También depende de la difusividad. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita que la difusividad controlaba la reacción. Por lo tanto, esa difusividad, ese flujo va a depender de la difusividad. Y obviamente va a depender del espesor de la película, porque mientras más fina la película, más rápido se va. Mientras más ancha la película, el espesor más tarda. Y por lo tanto el flujo va a ser menor. O sea, todas esas son cosas que quiero que cuando ustedes la lean, díganme lo que representan, no me digan las letras. Porque si no se sabe lo que significa la letra, tenemos que repasarlo de nuevo. ¿Ok? Ok. Ok, ahí termino ya. Ok, No. sí, ahora tú ves. Aquí ustedes van a ver la relación que va a haber entre la densidad de flujo y esas cosas. Exacto. Entonces, cuando la velocidad heterogénea es grande, el logaritmo de la ecuación de Ajá. 1 Expresión. menos un medio exacto de la expresión puede expandirse en una serie de Taylor, eliminando todos los términos excepto lo que es el primero. Ok, y el primero es ese que queda ahí. Sí, déjala otra vez, déjala. ¿Cuál sería? Bueno, no la presentaron, pero una serie de Taylor, una serie cualquiera, aquí como va a depender de la concentración, va a ser de A sub 0, la siguiente término a lo mejor tiene un tercio de XA al cuadrado, de la concentración al cuadrado. Y así, como una serie de Taylor, había que saber cuál es la serie de Taylor, porque recuérdense que las series son, vamos a decir, cuando no se tiene un valor final exacto, tiene que irse aproximando con un término adicional que matemáticamente usted lo puede inventar. ¿Por qué? Bueno, porque usted lo puede inventar. Simplemente depende de la velocidad. Cuando usted dice, bueno, yo quiero que algo crezca rápido, o yo sé que está creciendo rápido, o está disminuyendo muy lentamente, entonces uno ve qué relación es apropiada entre la potencia y un denominador, o un factor, porque puede ser un factor, un coeficiente también. El coeficiente fraccionario, por ejemplo. O sea, tiene que inventarse una serie de Taylor que vaya, porque eso solamente se usa en las series cuando no se tiene un valor final. Las asíntotas se definen con una serie. Por eso se inventaron las series, porque no se tiene un valor final exacto. Ok, Sí. ok, sigue. Bien, Ru le dará lo que es una pequeña conclusión. Ujú. Ru está ahí. Ajá, pero ella está esperando por Ruth. Ajá. Sí, ella parece que está haciendo, pero termina de leerlo. ¿Tú no lo estás mirando? Sí, sí. ¿Está ahí en la pantalla?
Ruth, Ru me dice que el internet de ella se puso muy lento y que por eso no. entonces ya para culminar con los resultados obtenidos, podemos hacer varias observaciones. Una de ellas es que se ha obtenido la velocidad de los procesos de reacción y difusión combinados, y Correcto. otra es que el grupo adimensional, que describe el efecto de la cinética de la reacción en la superficie sobre el proceso global, difusión-reacción. Ujú. Muy Entonces bien. nosotros aquí ¿Por tenemos por qué queda adimensional? Dale atrás. K prima por delta. ¿Por qué eso al dividirlo queda adimensional? bueno, se había mencionado sobre que son heterogéneas y por la superficie. Cuando es homogénea, cuando es homogénea, las unidades son centímetros por segundo. Sí. Pero cuando es heterogénea, es 1 sobre segundo. O al revés. O al revés. Entonces la difusividad son centímetros cuadrados por segundo. Entonces esta tiene también igual. Por eso da dimensional ese número. Porque da centímetros cuadrados sobre segundo. Porque el área es centímetro cuadrado. Delta, el K ahí es centímetros por segundo. Ok, el K. Cuando es heterogénea, porque son centímetros por cuadrado por segundo. Y cuando es heterogénea es 1 sobre segundo. Cuando es homogénea, 1 sobre segundo. Por lo tanto, aquí le queda adimensional centímetros cuadrados por segundo en ambos casos. Está bien. Bien, profe, nosotros traemos lo que es un pequeño video, si usted Ajá, quiere. sí, adelante, que ya no puedo hacer otra cosa, pero está excelente la presentación de ustedes. Estoy Ok, contento. gracias. Entonces, este video es experimento de catálisis heterogénea. Vamos a presentarlo y espero que les guste. Ok, muy bien. Un experimento sencillo de laboratorio, simplemente para ver la reacción. ¿Quién es que está hablando? Yo, Ruth, Ruth, ok. no se escucha el audio. No se escucha el audio. Ustedes tienen que ponerle el ¿Me audio. ahora se escucha? Los siguientes materiales. Ajá, ahora sí. Ok. Para realizar este experimento nos harán falta los siguientes materiales: un matraz Erlenmeyer, una moneda de cobre, acetona y un mechero Bunsen. Comenzaremos virtiendo un poco de acetona en el fondo de un matraz Erlenmeyer. Tras esto lo agitaremos para que se evapore un poco de acetona dentro del matraz Erlenmeyer. ¿Para qué hicieron eso? ¿Sabe para qué? Esto Para que encenderemos no haya aire, para que sea solo un acetona, ¿ok? al rojo vivo. Ok. Ya, como pueden ver, hay acetona líquida y arriba acetona gaseosa. Veremos cómo se enfría rápidamente. Sin embargo, si tras calentarla la introducimos en el matraz con acetona, la moneda tardará muchísimo más en enfriarse. Debido al calor de la superficie de cobre, la acetona se descompone en cetena y metano según la siguiente reacción. Esta reacción es endotérmica, es decir, tendería a enfriar el sistema. Pero como podemos observar, la moneda de cobre se mantiene caliente, y esto es debido a que hay implicada una segunda reacción. Esta reacción es exotérmica y es la que mantiene al cobre al rojo vivo. Pero aún no hemos hablado del papel del cobre. El cobre actúa como catalizador, es decir, cuando se calienta fuera del recipiente que contiene acetona, se oxida a óxido de cobre. Dentro del recipiente, como también hay algo de oxígeno, también se forma algo de óxido de cobre. Y este óxido de cobre es el que proporciona a la acetona el oxígeno que necesita para entrar en combustión. De este modo se genera cobre metálico, no oxidado, que sigue brillando porque no pierde calor. Si se saca del recipiente, inmediatamente se cubrirá de una pátina de óxido gris oscura, pero al reintroducirlo, la pátina desaparecerá porque el oxígeno será consumido por la acetona, que sigue produciendo vapores por volatilización. Si en lugar de una pequeña moneda de cobre introducimos una lámina de cobre más larga,
observaremos cómo estas transformaciones entre el cobre y su óxido se producen en las distintas zonas de la lámina. Esta se irá aclarando o oscureciendo según llegue vapor de acetona a su superficie, generando un efecto de un oleaje o oscilaciones de colores sobre la lámina. Sin embargo, por otro lado, como la lámina es mucho más delgada que la moneda, perderá calor más rápidamente, por lo que se enfriará antes. Sin embargo, podemos volver a calentarla e introducirla para generar de nuevo este efecto. Una forma de demostrar que el cobre actúa como catalizador sería pesar el cobre al principio y al final del experimento para comprobar que no se ha consumido ninguna cantidad de cobre en la reacción. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante y hayáis podido comprobar cómo se forman las olas de color sobre la superficie debido a la catálisis de la oxidación de la acetona. Si queréis ver más vídeos como este, no olvidéis suscribiros y seguidnos en Química Insólita. Bien, eso es todo. Yo espero que le Hasta acá haya nuestra presentación. Vamos a hacer una pequeña observación al videíto. Ya ustedes ven que es una catalizador. Es un buen video para ustedes darse cuenta lo que es un catalizador, la función del catalizador, y que él no participa de la reacción. Él la promueve, pero no participa. ¿Ok? O sea, está muy bien para ustedes darse cuenta que la reacción ocurre en la superficie porque es un catalizador de una reacción heterogénea, solo ocurre en el cobre, que es el caso de que estamos mirando, pero el interés nuestro aquí era cómo se difundía el producto de la reacción en la película. No es de interés para nosotros, no era de interés para nosotros el catalizador, ¿ok? Y demostrar que el catalizador entraba o no entraba, pero muy bonito, ilustrativo. Ustedes ven cuando él le dice ese oleaje de cambio de color y eso, era la reacción que estaba ocurriendo y tiene diferentes colores por la diferente temperatura que tiene el catalizador, porque está más cerca, el que está más cerca hacia abajo del líquido tiene unas condiciones distintas que el que está un poco más lejos. Además, el que está, fíjense que la lámina entra y la parte que está, hay una parte que está lejos y otra que está cerca del líquido. No entra al líquido, solo es vapor de acetona. ¿Ok? Por eso es que lo movieron un poco al principio para que no haya aire, para que se vea bien el efecto. Pero para los fines de la difusividad, no nos ilustra mucho porque hubiera sido interesante verlo horizontal y tranquilo ahí para ver lo rápido que se iban yendo el resultado de la reacción, que rápido se despegaba del catalizador, y también darnos cuenta de que hay muy pocas reacciones que son instantáneas. No hay reacciones instantáneas. Si hubiera una reacción instantánea, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Una reacción instantánea. Ocurriría o una explosión o una implosión. ¿Ok? Porque no, o sea, una reacción instantánea, para eso son ¿cómo se llama? Los explosivos. Los explosivos son reacciones instantáneas. ¿Ok? Como ocurre con la dinamita, trinitrotolueno, que su reacción es instantánea. Es tan rápida la reacción que tiene una explosión para quitarse de en medio todo el producto de la reacción. Excelente, yo lo felicito, pero le quiero decir algo a Freiling. Freiling tiene que estudiar un poco más. Se nota en los 4 que tú le dedicaste menos tiempo. ¿Ok? Así es que no andes por los ramos. ¿Ok? Oye, Freiling. Sí.
¿Está de acuerdo conmigo? Estudiaste menos que ellos. Porque yo sé que si tú te hubieras puesto ahí, hubiera estado un poquito más seguro cuando hablas. Pero excelente el trabajo de ustedes. Los felicito de verdad. ¿Ok? Entonces ya sabe, el grupo 2, vamos a la otra sección y vamos a ver, dependiendo del desarrollo y la velocidad con que vayamos trabajando, a mí no me preocupa mucho este grupo, porque este grupo son solo 7 capítulos y ya estamos en el segundo. ¿Ok? Este segundo, que lo terminemos en la otra semana o en la otra, bien. O sea, podríamos estar terminando el próximo viernes y estoy feliz. ¿Ok? Así que ya saben, perdón, el miércoles el grupo 2 y ojalá que también el grupo 3. Y el viernes siguiente, 4 y 5. Y ahí terminamos. Y si veo que va muy lento, no va a ir muy lento. A mí lo que me interesa es esta participación de ustedes y que se me entusiasmen, ¿ok? Y trabajen en equipo, porque veo que se comunicaron y eso es importante. Así es que los felicito al grupo, de verdad. Si tuviéramos el curso, le diéramos un aplauso. Bueno, fue un placer entonces Aquí damos el aplauso de Chino. ¿Cómo es el aplauso de Chino? Por El lo aplauso menos... con la mano. Ok. Bueno, ok, con la mano, poniendo la manito ahí. Nada, nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Tengan buen fin de semana. Bueno, porque el lunes es feriado, oportunidad para un fin de semana largo, los que tienen eso en plan de que le vaya muy bien. ¿Ok? Nos vemos entonces. Nos vemos, cuídense. Bye, profe. Pase bueno. Bye, profe. Cuídese. Adiós. Hace bueno, Bye, profesor. profesor. Gracias, igual. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes.